¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a Localia Vigo a Debate. Hoy vamos a hablar sobre un asunto que la verdad es que seguro que no es un problema nuevo, seguro que es un problema que viene de antiguo, que viene de largo, seguro que muchos de ustedes conocen algún caso, conocen a alguien, han oído hablar de alguien que ha padecido una situación similar. Vamos a hablar sobre estos problemas que empiezan ahora a salir a flote y que se empieza a hablar, por fin se empieza a poner sobre la mesa el problema que existe del acoso escolar. Esas relaciones muchas veces entre los jóvenes, en los institutos, en los colegios, que ha derivado en situaciones realmente dramáticas y que ha hecho pues que haya tenido finales, desde luego, nunca buenos, pero en muchos casos incluso pues trágicos. Estamos hablando de una situación muy seria, un problema muy serio que aquí queremos traer también a esta mesa de debate para analizar, en primer lugar, si es un problema nuevo, si es un problema que se ha visto agravado en los últimos años, si es un problema antiguo del que sencillamente es que empezamos a hablar ahora, o si es un problema crónico de nuestra sociedad y si se está haciendo también lo suficiente o no por parte de la Administración para tratar de ponerle coto, para tratar de ponerle pues, solución, o por lo menos de tratar de buscar una ayuda, una solución a esas personas que padecen esta situación, que como decimos en muchas ocasiones deriva en situaciones que luego se llevan además a las casas, los padres no saben muy bien cómo resolverlo. Bueno, pues todo este compendio de situaciones completamente indeseables que se derivan de estas dos palabras de las que, como decimos últimamente, se empieza a hablar mucho: acoso escolar. Para hablar sobre este asunto tenemos hoy en esta mesa de debate, convertida más bien en tertulia, porque como estábamos comentando antes de empezar el programa, no hay posturas confrontadas, pero sí distintos puntos de vista y distintos ángulos sobre una situación que todo el mundo, y digo todo el mundo, quiere que se resuelva cuanto antes. Eso sí, lo que hay que ver es si disponemos de las herramientas y de la voluntad también para sacarlo adelante. Nos acompaña en esta mesa Bertila Fernández, portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres. ¿Qué tal, Bertila? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Nos acompaña también Ramón Méndez, que es el presidente de la Asociación de Directores de Colegios de Vigo. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Jaime, gracias. Y nos acompaña también Emilio López Bastos, es psicólogo. Además, Emilio, fuiste también psicólogo en centros educativos y desde luego nos interesa mucho tu punto de vista y lo que puedas aportarnos de tu experiencia en este tema. También nos acompaña Puri Bernárdez, de Comisiones Obreras, Ensino Privado, profesora. También, Puri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues muchos puntos de vista, una mesa muy plural que tenemos aquí para analizar desde distintos puntos de vista un problema que yo creo que todos coincidimos en que se está convirtiendo en un problema serio, grave, con consecuencias, como hemos podido leer en muchos titulares, nefastas en muchísimos casos. Y yo escuchaba ayer por la tarde en la cadena SER, se hablaba sobre este mismo asunto y escuchaba, llamaba una persona por teléfono para contar su experiencia. Era una persona que había padecido una situación de acoso escolar en EGB, o sea, era una persona seguramente en torno a los 40 años y una persona que había arrastrado una situación traumática a lo largo de toda su vida derivada de esa situación. Decía incluso que hoy en día no tenía perfiles en redes sociales porque, por ejemplo, tenía miedo de que las personas que la habían acosado cuando estaba en el colegio la pudiesen encontrar y se pudiese volver a repetir esa situación. Bertila, empezamos por ti. Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, sé que estáis viendo esto con mucha preocupación. ¿Cuál es el análisis y saber también si aquí en Vigo tenéis constancia de que existe este problema? Bueno, el acoso escolar siempre existió. Antes eran las típicas bromas e insultos y mofas y chistes, pero ahora se va agravando y el azote de las redes sociales mal utilizadas es preocupante. Ahí las familias tenemos un reto que es la formación y la información, porque creemos que estamos informados y que lo sabemos todo, pero desconocemos. Es un mundo a explorar increíble. Cuando vas a jornadas te das cuenta de lo preocupante que es si no se utilizan bien. Y luego, bueno, pues educar en la familia y dotar de herramientas a nuestros niños y niñas para que tengan una autoestima alta y que sepan utilizar estos medios y analizar las consecuencias. Bertila, decías al principio de tu intervención, dices, antes eran bromas y tal, y ahora parece que se va agravando el tema. ¿Es
¿Es así? Es decir, ¿se agrava el tema o sencillamente es que la sociedad empieza a darse cuenta de que lo que parecían bromas tal vez no eran tan graciosas, tal vez no eran tanta broma como un problema más serio que en aquel momento, sí, y hasta ahora se ha tomado tal vez pues no tan en serio como debería? Sí, antes parecía que tenías que pasar esa etapa para curtirte y estar, bueno, inmune al acoso, y una vez que pasaba, pero no, siempre existió y estaba ahí, no se le daba la importancia que ahora se le da, pero con el agravante de las redes sociales, sobre todo en parejas jóvenes que, bueno, que tienen su relación, su intimidad, tienen sus imágenes, y luego cuando hay ruptura, pues esas imágenes, sobre todo de los chicos hacia las chicas, pues van de móvil en móvil, ¿no? Y eso es grave. Y creo que hay una falta de formación, y repito, las familias somos los primeros en formar y educar en ese sentido a los niños. Es importante la comunicación entre las familias y el centro, sí, ¿no, Ramón? Y en la medida que lo hagamos, facilitamos el trabajo en el centro, por supuesto. Es importante mantener esa comunicación, ¿no? Es importante, claro que sí. Mira, pero lo que hablabas al principio, podo falar en galego, ¿verdad? Sí. Lo que falabas ao principio de isto é de sempre, é antigo, é histórico. Sempre sucedeu bullying, acoso escolar, a moitas veces a mí me gusta chamarlle maltrato escolar, ou maltrato entre iguales. Estamos, que ocurre? Por que se lle tanta importancia agora? O gallá sea a importancia que lle estemos dando para que acabemos cercenando e poñendo, como dicía Bercila, os medios para que non suceda. Non vaya a ser como outro tipo de, problemas que se dan no medio escolar, que parece que teñen aquela etapa de moda e despois que queda diluído. Evidentemente, pois claro, a gravedade dos feitos no contorno social é cando chega xustamente a educación, é cando todos tomamos conciencia de dicir, coño, aquí está pasando algo porque sucederon cousas graves. Pero, respecto á administración, que tamén se comentaba antes, a que nos limitamos? Bueno, limitámonos, hai unha lei do 2011, que despois hai unha lei do 2013, bien, hai un protocolo de actuación que, bueno, vale, pero realmente estamos concienciados nos colexios, ou está concienciado oportunamente o profesorado de que se está tratando de un problema con multitud de manifestacións e que, ao mellor, moitas veces non eres capaz de atallar. Por suposto, como estas cousas a nivel escolar, atallala desde o punto de vista escolar ou pedagóxico é un lado, atallala do punto familiar é outro, incluso atallala a nivel de especialista é outro. Por tanto, moitas veces estas cousas pois non é cuestión de que tú seas capaz de actuar e dicir, non, desde a escola vou resolver. A min, porque a Xunta, a administración me manda un protocolo, de acordo, nas normas de organización e funcionamento dos coles, pois debe haber ese protocolo. E así recibistes un protocolo? Por suposto, sí, claro que sí, hai un protocolo, a lei é a 4 de 2011 do termo tratado do 30 de xulio, que despois se desenvolve algo máis en maio do 2013. E hai un protocolo que, bueno, o teño máis ou menos por aquí, pero que foi adaptado, ou debe ser adaptado a cada centro. É dicir, non debe ser adaptado nunca no sentido de bueno, poño como unha parte, non. O problema, é dicir, todo o que se pon nas normas de funcionamento dun centro deben ser para tratalas, analizar ben se no teu centro hai problemas para evitar o que despois inexorablemente ocurre, é dicir, moi ben, que haxa un protocolo, moi bien que haxa unha, digamos, regulamentación de detección, pero ao mesmo tempo ten que haber unha actuación. Entón, aí é onde está realmente os pais concienciados, saben realmente os mestres en que situación se debe actuar. Bueno, pois é por onde temos que ir, porque, vamos, hai múltiples manifestacións de alumnos que dices tú, bueno, mira, ese non se relaciona con nadie, este é un autista, este non... Non, vamos a ver, tens que analizar, ademais nos colexios, que hai unha tutoría que debe controlar un poquinho máis dentro do profesorado do centro ese alumno, já hai un departamento de orientación, todo aquilo que suceda, que vexamos un cambio na conducta do alumno, temos que analizalo. Porque, vamos, a nivel público, eu creo que en medios
a ese nivel vai habendo. Pero Ramón, plantexas varias preguntas, entre las, os profesores saben reaccionar ante unha situación así, os centros están preparados? Preguntas que tens que contestar ti e tamén Puri, de acordo. seguramente. Bueno, eu creo que os preparados deberían de estar, pero se está respondendo axeitadamente ao acoso escolar, pois o mío xe dudo un pouco máis. Entendes? Porque ademais hai outra cousa, esbozaba antes aquí a compañeira, mira, é unha situación, sempre será nunha situación de desigualdade. Hai un que toma o papel de protagonista, de machito ou de machita, vamos, e hai outro que acaba collendo o papel de víctima e tal. Vale. Ten que haber intencionalidade, por eso falamos de que os que estivamos moitos anos no ensino non vamos a considerar acoso aquel neno que le pegou allí e te pegou en un mes 2 veces, estaba acosando. Bueno, a mellor non. Estamos, porque a veces as peleas normalmente se fan... puntual. Claro. Que perdure no tempo. É dicir, que teña un recorrido. Se dices, no, é que sucedeu no mes de febreiro. Bueno, e que pasa en marzo? Pois eran amigos. Bueno, vamos a diferenciarlo. E despois que ten multitud de manifestacións. Pero todo isto, Ramón, dá a impresión de que para poder facer ese seguimento axeitado que permita aos profesores, aos directores, discernir entre que acoso escolar e que non o é, supoño que exixe facer un seguimento moi detallado do día a día dos rapaces, non? Temos medios para eso, Puri? A ver, a mí me parece que o problema máis importante do acoso é que non se verbaliza, non se fala, é un pouco un reflexo da sociedade. A sociedade ahora mesmo é tremendamente individualista e isto sucede o mismo no cole. No cole hai moitas testemunhas mudas que saben que está existindo caso de acoso escolar e non se atreven a manifestalo, ou non se atreven ou non queren, porque tamén a norma é non te metas en problemas, ya lo arreglarán los profes, non? Entón, os profesores, eu sei que voto en falta unha preparación máis unha boa preparación específica no sentido de que, sobre todo eso, hai que poñerlle nomes e apelidos a situacións. Eu estaba lendo unha guía que teñen en Finlandia e nós tamén, Comisións Obreiras, acaba de publicar Todos somos, o somos como somos, porque sí que é verdad que ahora mismo hai colectivos sensibles dentro das escolas que antes pasaban desapercibidos. Estamos falando dos colectivos LGTB, de rapaces con diferentes, de sexualidade diferente, estamos falando dos emigrantes, que foi unha corriente tamén que chegou aos centros tal, estamos falando de rapaces con necesidades educativas especiais, e entón, esos son colectivos que deberían de ter un seguimento especial. Non quero decir que haxa que abandonar os outros. Esa situación de desigualdade que claro, Ramón, claro, ¿no? Entón, sabendo de que partimos, que hai que estar moi atentos, porque eu, no último consello escolar que tuvemos no meu cole, unha nai decía que, unha nai portavoz dos pais, da AMPA do centro, decía que o médico lle dixo que tiña estrés escolar, como a profesora non se deu conta. E eu decía, jolín, me estás dicindo como a profesora non se deu conta cando a propia familia tampouco se deu conta. Entón, se crea como unha cortina ao redor do acoso, porque un neno que acosa non o fai diante de... porque son nenos e son cobardes, no fondo, sacan esa bravura cando saben que non van a ser cuestionados. Entón, pois, nas filas, cando van ao comedor, en espacios onde están máis protegidos de que haxa vixiancia por parte do profesorado, e realmente os síntomas que empezas a notar pois son nenos que lle doi a barriga todos os días para vir ao cole, nenos que ao mellor empezan a pedir diñeiro na casa cando antes non o pedían, están sendo extorsionados, e ti llo das, como nai, que guai, que mira, non fago bocadillo, xa o compras no cole, calquera historia. Entón son unha serie de cousas que hai que estar puntualmente, e todos estes protocolos, todas estas accións, os profesores o tiñamos que saber. O tiñamos que saber, e a administración
Eu conozo a lei de convivencia desta autonomía de Galicia e, francamente, é correctiva e é coactiva. Non é preventiva. Non é nin preventiva nin integradora. Claro. Eu na miña trayectoria profesional sempre participei en movimentos de renovación pedagóxica, agora como sindicalista pois que levo 4 anos exercendo de sindicalista tamén, creemos en unha escola de inmersión, non unha escola de exclusión, non unha escola represora. Entón, bueno, son puntos de vista xa moi particulares, donde sí que vexo que hai solucións, pero hai que poñer medios, como sempre. Puri, interésame moito eso que dijiste, y esbozaste algunas de esas herramientas que pueden servir a los padres y también a los profesores seguramente para darse cuenta de que un alumno, su hijo, su hija puede estar viviendo una situación así. Emilio, ¿cómo pueden los padres darse cuenta de que su hijo puede estar padeciendo una situación de acoso escolar? Cambia el comportamiento, hablaba por ejemplo Puri, el niño empieza a poner excusas para no ir al colegio, me duele la barriga, me duele la cabeza, y cómo puede, seguramente también se nota un cambio en su actitud, ¿no? Pues a veces puede llegar a ser realmente complicado detectar situaciones como esta. En definitiva, yo estoy bombardeado, ¿no? Porque habéis dicho tantas cosas que, bueno, además me ha encantado. Porque son tantos frentes, es un problema que yo creo que es realmente muy complejo. Depende no solo de la situación, pues como decía ahora Puri o Ramón, de la diferencia entre los chicos, sino también hasta incluso en las etapas, los entornos. No es lo mismo un colegio público en el que hay mucha integración que un colegio privado estricto. Y luego las etapas evolutivas, no es lo mismo acoso escolar a los 10 años que a los 15, no se manifiesta de las mismas maneras. Entonces, muchísimas veces todo esto pasa realmente desapercibido, no hay un síntoma evidente. Además, muchas veces estos cambios de conducta se pueden confundir con etapas, es decir, es que la niña, como está en la edad del pavo, o el niño como está con las hormonas o está enamorado, se mete más en sí mismo, se encierra en la habitación, y se llega realmente a confundir. Antes decíais, es un tema para mí constante. A mí no me gusta comparar las generaciones que tenemos ahora con las que nosotros vivimos. Yo también he estado en un instituto, he visto situaciones más o menos violentas, pero el contexto ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Ahora, a través de los móviles y las redes sociales, esa situación de presión y de acoso y de extorsión, de chantaje, se hace generalizado, con lo cual los chicos y las chicas no tienen escapatoria ninguna y se ven de verdad envueltos. Es decir, que el acoso va más allá de los muros del colegio, ¿no? Exactamente, muchas veces antes pues tenías tu grupo, tenías tu pandilla del barrio y cuando salías del instituto el problema se acababa, y hoy en día eso no funciona así. Y evidentemente yo también conozco ese manual de actuación de la Xunta, como orientador lo tuve que analizar. Y bueno, no deja de ser una herramienta más de actuación inmediata, pero la clave está en lo que acabas de preguntar tú. ¿Cómo se puede llegar a descubrir en muchas ocasiones una situación de acoso real? Realmente yo entiendo que la formación de profesores es necesaria. Cuando se actúa en un caso puntual, primero hay que valorar el caso puntual, porque no se puede generalizar. Es que el acoso es esto y hay que actuar así. Depende de la personalidad del niño, de la estructura de la familia, depende de los medios del colegio, depende de un montón de cosas. Esto es como si dijéramos, bueno, pues vamos a operar y como se opera todo así, operamos de esta manera. No, cada persona tiene sus peculiaridades, y se hacen análisis clínicos y se hacen análisis de sangre para ver por dónde tienes que ir, ¿no? Entonces, en la actuación, en el plazo inmediato, evidentemente los profesores tienen que tener más herramientas y más conocimiento del que ahora mismo pueden tener. Están desbordados los profesores por un montonazo de burocracia y de cosas que no dan abasto para encima poder tener un conocimiento mucho más fino de una realidad como esta. El seguimiento tutorial no se puede resolver a nivel de integración en tutoría 1 hora a la semana a lo largo de un curso cuando hay tantos temas que tocar con un grupo. Y después, por otro lado, lo que apuntaba Puri, que estuve informándome desde que me llamasteis para venir sobre lo que ella decía que es el sistema finlandés, que es algo que en mi trabajo lo he intentado hacer muchas veces y que creo que es un verdadero acierto. En Finlandia han bajado, pero de una manera tremenda, los casos de acoso.
no porque se incida cuando aparece el acoso con el acosado y el acosador, sino porque el enfoque que ponen es en el grupo. Entonces lo que se educa es al grupo. El problema que yo creo que hay alrededor del acoso en una situación, y muchas de las que yo he vivido como orientador, es el silencio del entorno o la complicidad del entorno. Entonces ahí es donde yo creo que hay que educar. Un problema similar al que teníamos con la violencia de género y hacíamos desde los medios y desde la administración, se decía vecinos, amigos, padres, parientes, denunciad, vosotros también podéis denunciar esa situación porque también existía ese silencio alrededor. Sí que es verdad, el miedo a ser un chivato, ¿no? Que tienen muchas veces los niños, ¿no? Vamos a ver, aquí tengo este libro de Aprender a convivir de Jesús Xares, que fue un pedagogo, bueno, falleció ya, como todos sabéis, y este programa estaba en el Concello de Vigo. Todavía se sigue trabajando en el Instituto de Teis. Esto es prevención pura, para familias, para alumnos, para profesores, para la propia comunidad educativa. Y es necesario, aparte de las leyes y decretos que regulen la convivencia en los centros, si no facilitan el trabajo a los docentes, a las familias, a las comisiones de convivencia constituidas en los consejos escolares, si no se trabaja todo eso en la comunidad educativa, por mucho que trabajemos las familias o los profesores o tal, aisladamente, si no hay esos canales de comunicación y esos programas bien enfocados, este decreto, bueno, pues como decías antes, castiga, aulas de aislamiento, aulas de castigo, y eso no es inclusión. Hay colectivos de niños y niñas que están muy en ese sentido, son el punto de mira de los acosadores y de los violentos, por los niños y niñas transexuales, gays, lesbianas, los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, son un blanco, ¿no? Y bueno, pues siempre están buscando por tu aspecto físico y realmente lo padecen en silencio. Estas criaturas están en casa, en silencio, aislados, y no tienen herramientas para poder trasladar esa situación que están viviendo. Por eso, la prevención, ya desde pequeños la prevención está en la cuna para todos los por decirlo así, los lobos que rodean a los niños cuando salen un poco al mundo exterior, ¿no? Y hay que darles herramientas, la familia tenemos que dialogar, aunque estemos cansados del trabajo, aunque estemos sin fuerzas, es importante, es nuestro proyecto de vida, nuestros hijos, el proyecto educativo de los profesores, y hay que trabajar ahí conjuntamente. Por eso que este programa funcionaba muy bien y en donde se trabajó y se sigue trabajando, pues funciona, y la convivencia y los propios chicos hacen de mediadores en conflictos en el centro, si detectan, porque a lo mejor entre iguales pues es más llevadero el decirlo a un compañero, me está pasando esto, y esos chicos pues actúan de mediadores, lo comunican al centro, en fin, y ahí se desarrolla un protocolo. Y creo que la administración debe de garantizar, ante todo, la seguridad y la convivencia en los centros educativos, porque es la base para que funcione bien todo, para que se desarrollen como personas, como alcancen objetivos, como estudiantes, en fin, la convivencia. Bueno, decir, por cierto, que podéis intervenir en cualquier momento, que si queréis apuntar, siempre con respeto y educación, desde luego. Eu estuve anotando, porque claro, se yo hubiera dito, espera un momentiño que yo... Mira, la escuela, toda a escola, esto, outro. É dicir, eu creo que a veces só nos falta, bueno, a veces somos médicos, somos cuidadoras, cuidadores, y viene esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Pero ¿qué ocurre? Que mira, na situación que estamos, o que parece que os planes de estudio e todos estes proxectos ou medidas previsoras, hipotéticamente, non se dan conta que, sendo teoría, a mí me vale para pouco. Porque a nós, por exemplo, no noso cole, levamos un par de anos para elaborar unhas novas normas, pero elaborarlas como? A mí non me importa estas normas, non me interesa. Interésame que, bueno, teño que ter unha apoiatura legal se queres, pero claro, interésame adaptalas ao meu centro. Pero, e que tengo que hacer? E moitas cousas máis. É dicir, se só fora isto, é dicir, cando eu como director dun colexio, como lle podo dicir, formar equipos para qué? É dicir, non teño profesor para formar equipos para estudiar todas as cousas. É dicir, é imposible. Entonces, a escola, vamos a ver, unha familia, un neno que busca a soedade no recinto escolar, non é culpa da familia. A
familia non vai detectar nada. Si sucede tamén na casa, ben, pero... Entonces, familias, non descarguedes todo na escola, cara. No, Ramón, no descargamos No, todo. ya lo dije al principio. No, xa sei, no me refiero a eso, no me refiero a eso. Evidentemente, y en la responsabilidad que a nosotros nos... Evidentemente. Vamos cada un a traballar na nosa parcela, porque moitas veces, é dicir, na nosa comunidade, evidentemente, non hai problemas, pero a veces tens que recordar cousas que parecen evidentes. É dicir, teñen culpa as familias desto? Pois as familias desto igual están tan en pañales como podemos estar outros. Entonces, quero dicir que a educación é por todos os lados. Pero non solamente eso, que os nosos nenos, os adolescentes, van a ser os pais do futuro dentro de moi pouco, e vamos a encontrarnos coa situación duplicadamente, pois... La sociedad continuamente está construyendo la sociedad futura en todo momento. Ramón, perdóname un segundo, solo un segundo, porque vamos a hacer un alto para ir a publicidad y enseguida volvemos.